Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Somos Arica Constituyente, mi nombre es Stephanie Kosing y junto a Alejandra Andino damos la bienvenida a quienes nos escuchan por las distintas plataformas de Arica Constituyente a nuestro 6º capítulo de podcast Medio Ambiente, Territorio y Constitución. Agradecemos a la banda ariqueña Zipas por facilitarnos su música con la canción Morenada da Zapa, con la que damos inicio a todos nuestros programas. Hoy estaremos conversando con dos grandes invitados. Por un lado tenemos a Jorge Abarca, biólogo, presidente del Comité Ambiental Comunal y de los observadores de ave de Arica. Y por otro lado tenemos a Daniel Olivares, ingeniero comercial, dirigente del sindicato número 2 Maestranza Alemania y presidente de la ONG Coyhaique. ¿Cómo están? Bien. Hola chiquilla, hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de discusión. Hola Ale. Hola. Muchas gracias primero por la invitación. Súper. Bueno, antes de iniciar ya la conversación y adentrarnos como a lleno a la discusión en torno a esta temática, la Ale va a dar una pequeña introducción al tema, una especie de editorial y posterior a eso ya vamos a conversar sobre la temática que nos compete el día de hoy. La actual Constitución de 1980, en su artículo 19, inciso 8, dice: el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. En la práctica, esta es solo una declaración de principios, ya que este derecho es relegado a un segundo plano, porque está subordinado al derecho a desarrollar cualquier actividad económica y al derecho a la propiedad privada, que predomina sobre otros derechos de rango constitucional. Según esta Carta Magna, el Estado tiene el dominio de los recursos mineros y marítimos, pero también la concesión de estos recursos a privados para su explotación. El modelo económico de Chile es extractivista, porque se basa principalmente en la extracción de recursos naturales sin control ni valor agregado. Debido a la concentración económica existente en el país, dichos recursos se encuentran en manos de poderosos empresarios locales y consorcios transnacionales que por décadas han usufructuado sin límite de este patrimonio de todo el pueblo, dejando a su paso contaminación, sequía, destrucción de ecosistemas e incluso del patrimonio cultural, sin que la riqueza material derivada de esta explotación realmente llegue a las y los chilenos y chilenas. Por el contrario, solo provoca mayor desigualdad, criminalización de los pueblos indígenas y zonas de sacrificio que deterioran la calidad de vida de las comunidades humanas que habitan estos territorios. Bueno, dicho esto, lo que comenta la Ale para nosotros es súper importante, bueno, esta temática y esta discusión también, porque a lo largo, bueno, ya este es el 6º podcast que hacemos, entonces nos hemos dado cuenta a lo largo de todos los podcasts que hemos realizado, cómo esto también se cruza con la Constitución. Y nos hemos dado cuenta cuando hemos hablado, por ejemplo, el derecho a la educación, que finalmente no se materializa y no se plasma propiamente tal, el derecho a la vivienda, el derecho a salud, y es por eso también que es totalmente relevante poder hacer el cruce también en torno al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como si bien está consagrado en esta Constitución del 80, pero que nos damos cuenta que no se lleva a la práctica y que no se materializa, o sea, entendiendo de la premisa que la Constitución finalmente no es garante de derechos. Entonces, es súper importante entender cómo el extractivismo finalmente es la forma de organizar la economía de un país, en este caso de Chile, que se basa en esta alta dependencia de la extracción masiva de los recursos naturales, con este bajo procesamiento y valor agregado. Entonces, esto posteriormente es destinado rápidamente a su exportación, y tenemos claro que el fin último de todo esto es el beneficio económico para un grupo reducido, más privilegiado, mientras que los graves conflictos socioambientales que vamos viendo cómo se van evidenciando en los distintos territorios y a lo largo de todo nuestro país, va generando hacia las comunidades y hacia la ciudadanía en general este daño macabro, ¿cierto? Para el ecosistema, para el medio ambiente. Entonces, si bien entendemos desde esta premisa que Chile se proyecta en este modelo extractivista donde privatiza todos los recursos naturales, donde se apropia además del agua,
donde podemos hablar también de esta consigna de no es sequía, es saqueo, por parte de las transnacionales, de las grandes empresas, de grupos económicos. También podemos hablar cómo consideramos nosotros desde la práctica o como ciudadanos o en los distintos territorios en los que habitamos, si es que efectivamente existe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y es aquí donde quizás me gustaría hacerle la primera pregunta a Jorge, desde su experiencia como ciudadano. ¿Consideras tú que efectivamente se plasma este derecho consagrado en la Constitución, que se materializa, que se lleva a la práctica? Bueno, es una pregunta difícil esa. Yo primero que nada quisiera decir que yo no tengo ninguna, y se los dije antes de partir, que no es un afán jurídico el que me trae acá, porque vamos a analizar un aspecto que es netamente jurídico, pero sí tengo nociones de un ciudadano que de alguna manera se ha visto enfrentado a estas situaciones desde la disciplina que yo soy biólogo, y por lo tanto eso me hace a mí tener una posición en relación a aspectos jurídicos que no manejo, pero que sí entiendo porque tengo que entenderlos para poder vivir en este país, digamos. Lo primero que quiero decir es que existen, nosotros tenemos en Chile han habido 10 cartas fundamentales, 10 constituciones, y todas particularmente nacieron a puertas cerradas, digamos. No hay ninguna constitución, y eso no lo digo yo, lo dice Gabriel Salazar, digamos, que no hay ninguna constitución que haya sido reflejo de lo que la sociedad quería. Era lo que entendían los que estaban construyendo esas constituciones. Y bueno, un porcentaje importante fue hecho en dictadura. La del 80, que es la que nosotros estamos viviendo, fue hecha entre cuatro paredes por el concepto de uno o dos señores, un grupo bastante reducido, y por lo tanto difícilmente un grupo reducido va a interpretar a cabalidad un país como el que nosotros tenemos, que es tan diverso, ¿no? Que viene desde el desierto hasta el final, hasta la Antártica, con distintas realidades, ambientales me refiero. Y por lo tanto, esa situación ya es una situación bastante rara y nos pone en una situación, en un escenario súper importante. Sería la primera vez en la historia de Chile que vamos a tener una constitución que refleje lo que la comunidad, la sociedad necesita. Por lo tanto, es tan importante este tipo de espacio que ustedes están propiciando, y por lo cual agradezco que me hayan invitado, porque nos genera el poder tener conciencia de que estamos en un momento importante, histórico, en que podemos participar en esta carta fundamental que nos tiene que interpretar a todos. Y en relación a la pregunta concreta que tú me haces, bueno, es cosa de leer la Constitución nomás, porque cuando uno dice tiene el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, tiene que revisar dónde está puesto ese derecho. Resulta que las cartas fundamentales tienen bases constitucionales, bases generales, que son las típicas bases, ¿no? Todos los chilenos somos libres, iguales, en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental, entendiendo por familia lo que entendemos, digamos, y que hoy día está claramente, tiene que ser revisado, etcétera. Son una serie de consideraciones generales, básicas, para poder entrar recién a hablar de todos los demás, del tema del derecho de la Constitución, el gobierno, hablar del Congreso Nacional, todo ese tipo de cosas que vienen después, surgen de un elemento fundamental que son las bases generales. Y resulta que tener derecho a un ambiente libre de contaminación aparece recién en el artículo 3º, no está arriba. No está dentro de los elementos fundamentales que tienen que fundar un país, una nación. Entonces, si hablamos del por qué, bueno, hay muchos por qué para abajo, digamos, porque no hay fiscalización, porque la cosa está cambiada ahí abajo, porque somos extractivistas, una serie de otras cosas, pero a mí me parece que lo fundamental hoy día es que el ambiente, que es el escenario donde todos los chilenos estamos viviendo, porque estamos viviendo en un ambiente natural, que la ciudad fue un ambiente natural en su momento, ese escenario está relegado a un tercer lugar, a un lugar que no es relevante. Y entonces, si queremos cambiar esto, deberíamos hacer que esta nueva constitución haga subir de categoría el medio ambiente y lo ponga dentro de las bases generales de la constitución. De esa manera nosotros podríamos estar aspirando a tener
una constitución que sea reflejo de una nación que respeta el medio ambiente y que lo pone al mismo nivel que a la familia y al mismo nivel que de la dignidad, ¿cierto? Y de la igualdad que nosotros queremos. Porque si hablamos de medio ambiente y decimos que somos todos iguales, entonces no podríamos soportar ni podremos tolerar que existan situaciones como la de Ventana, por ejemplo. Entonces, esas contradicciones surgen producto de la categorización que se le ha dado al medio ambiente y al derecho, que no es un derecho en realidad, es una obligación. Nosotros no debemos pelear por un derecho, es una obligación del Estado proporcionando un medio ambiente libre de contaminación. Y debe estar situado en el lugar que le corresponde, que es en las bases generales de la Constitución, y no relegado a un segundo plano. Eso va un poco para introducir a esa pregunta. Y en ese sentido, como este derecho del que hablamos, que finalmente queda escrito simplemente y nos damos cuenta que la práctica no se plasma, ¿cierto? No se materializa. ¿En qué, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que ese derecho efectivamente no se cumple, sino más bien que se transgrede? ¿En qué lo pueden notar ustedes? Nosotros lo notamos, por ejemplo, cuando primero que nada, cuando hablamos de patrimonio natural y lo reemplazamos por recurso natural. Acá Alejandra nos ha hecho una buena introducción en que nuestra problemática es que nuestros recursos naturales son finitos, y esos recursos naturales finitos, ¿cierto?, están siendo extraídos de manera demasiado acelerada, sin darle la oportunidad a los ecosistemas que se recuperen. Bueno, es porque hemos cambiado el concepto de patrimonio natural, o sea, naturaleza misma, lo hemos cambiado por recurso. Y entonces, cuando cambiamos esa palabra una por otra, ya tenemos un concepto distinto a lo que estamos viviendo. Ya para ti no son bosques, sino que es un recurso maderero. Y ahí es la diferencia que nos hace, de alguna manera, que nos hace explicarnos el por qué el talado indiscriminado de bosque nativo es una situación propia y natural que la Constitución misma está avalando. Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Reitero las gracias por haberme invitado al programa y quiero recoger una frase o un dicho de acá de Jorge, que creo que es sumamente importante porque quiero partir mi intervención y a lo largo de la conversación en decir que ninguna economía o ningún sistema económico resiste un sistema político inestable, cualquiera sea sistemas que son hoy en día de social de mercado, sistemas muy capitalistas, sistemas en el ámbito social. Entonces, ningún sistema resiste un sistema político que no dé estabilidad, no entendiéndolo como la gobernabilidad que le han dado hoy en día los distintos gobiernos que nos han tocado. En ese sentido, creo que hemos tenido un gobierno netamente policial para el resguardo de nuestra representación en el Estado, que es básicamente sistema representativo liberal. Cada 4 años voto por alguien y esa persona supuestamente me representa. Creo que esa es una de las principales crisis que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué nombro esto? Porque creo que eso es muy importante. Cuando Jorge dice la Constitución fue hecha de muy pocas personas, eso tiene toda la razón, pues tiene toda la lógica en el sentido de que, claro, porque no es acorde a estos tiempos y además que no plasma la diversidad de opiniones de todo el país. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos sobre por qué la Constitución, a pesar de tener consagrado como derecho vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etc., no se cumple, efectivamente no se cumple porque hay parámetros que son mucho más importantes para el sistema político que tenemos, que realmente respetar el derecho de un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ahí tenemos que ir a escarbar un poco y en ese sentido podemos ver que no tengamos una economía verde o una economía sustentable, no solo resiste al análisis de que
a lo largo de la historia esto es, entre comillas, nuevo, porque ahora, hoy en día, estamos en pleno calentamiento global, entonces esto quizás si lo hubiéramos preguntado hace un par de años atrás, donde las lluvias eran todo el invierno, donde había una, entre comillas, largo o gran cantidad de recursos, no sé si hubiera calado de la misma manera como está haciendo hoy en día, donde efectivamente las contradicciones del modelo hoy en día se están haciendo ya presentes en todos los espacios, zonas rurales, zonas urbanas, en donde sea. Entonces, en ese sentido, creo que hay que rescatar mucho lo que dice Jorge, de que efectivamente no tenemos un contrato social el cual nos permita tener una estabilidad o una representación de nuestras ideas en cuanto a la matriz energética y económica bueno, de la sociedad la que tenemos hoy en día. Porque yo hoy en día creo que no tenemos una sociedad, sino que tenemos una economía, pero no una sociedad. Entonces hoy en día estamos efectivamente encontrándonos con nosotros y realmente hablando con el de al lado. Oye, ¿sabéis que parece que no está bien cómo la agroindustria está hoy operando en los sectores rurales? O no está bien cómo la minería, a pesar de su boom y todo lo que contribuye al PIB del país, está destruyendo los glaciares, que muchos ha dicho hoy en día esta frase, pero eso literalmente es pan para hoy, hambre para mañana. Literalmente el tema de los glaciares es así. Entonces no hay cosas mágicas acá. En ese sentido creo que eso responde mucho a la pregunta de por qué hoy en día no se respeta el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo igual ahí quería como acotar algo chiquitito también desde el punto de vista más ciudadano, obviamente, como desde mi experiencia, porque al final esta constitución que tenemos está hecha a la medida para que nosotros tengamos un modelo económico. Entonces, de ahí para abajo, todo se basa en eso. Y si el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como que no tiene suficiente peso porque no puede ir, eso perjudica al modelo en el fondo. O sea, este modelo implica que tengamos zonas de sacrificio, que tengamos que vivir en ambientes contaminados en que se extraen los recursos naturales sin importar las comunidades ni los ecosistemas. Entonces, como tendríamos que en el fondo cambiar el modelo económico y quizá eso tener que plasmarlo en la Constitución para que realmente se respetara ese derecho, porque si no al menos en el modelo económico que tenemos, es imposible. Sí, eso que dices tú, Ale, bueno, y que han dicho también ahí el Jorge y el Daniel, claro, o sea, de la premisa y la base que, bueno, que ya lo veníamos recontra conversando y cruzarlo también con la Constitución, porque mucho hablamos, como dije anteriormente, claro, el derecho a la educación y finalmente es la libertad de poder acceder, el derecho a la salud y finalmente no se plasma y no tenemos derecho a nada. Entonces, este modelo constitucional que propicia el lucro de la extracción de todos nuestros recursos en desmedro de los derechos básicos y fundamentales para el bienestar de toda la ciudadanía. Y eso es lo que es brutal, porque finalmente va a afectar nuestras vidas, va a afectar nuestro ecosistema, y que es una herencia que tenemos de la dictadura, y es por eso que también es la necesidad que vamos a hablar después del cambio de constitución. Entonces, las consecuencias de esta actividad extractivista o industrializada de alto impacto no solamente afectan el derecho constitucional que dice de vivir libre en el ambiente, o sea, en un ambiente libre de contaminación, sino que también va a infringir todos los derechos fundamentales de la vida del ser humano, o sea, desde el derecho a la vida, desde el derecho a vivir en condiciones de bienestar integral, porque el vivir libre de contaminación yo creo que es insuficiente, o sea, no es solamente abocado a las emisiones, ¿cierto? Este ambiente como contaminado, sino que es mucho más amplio. ¿Cómo entendemos vivir en un ambiente sano, en un ambiente equilibrado, protegiendo y preservando nuestro ecosistema, nuestro hábitat? Entonces yo creo que es un tema mucho más profundo, mucho más global, y claramente, como tú decías, estas zonas de sacrificio no son la excepción, o sea, no es un hecho fortuito, no es un hecho aislado, sino más bien va a ser el resultado de la forma en que se ha desarrollado el modelo económico en Chile,
porque las zonas de sacrificio ambiental también son el reflejo y la intención, como tú dices, de este modelo económico del Estado, de potenciar el crecimiento económico, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Versus los resultados, las consecuencias, las deforestaciones, la situación de los glaciares, la depredación de la flora y fauna. Entonces, es un tema bien amplio y que obviamente se puede cruzar con cuál es el modelo que pretendemos tener o llevar a cabo el día de mañana. A ver, sobre eso si me permite interrumpir, yo quiero decir que es bueno puntualizar un aspecto que yo creo que hace una diferencia. Todas las comunidades ancestrales también eran extractivistas. O sea, todas las comunidades en Brasil, en Sudamérica, todos ocupaban y extraían de la tierra lo que necesitaban. El problema que cuando esa extracción es más acelerada que la capacidad de recuperar el medio ambiente o los ecosistemas, entonces empiezan a producirse estas hecatombes ambientales. Entonces la pregunta cae del cajón, digamos. Entonces, si la extracción no está mal, ¿qué es lo que está mal? Es el exceso de extracción que llamamos extractivismo, ¿cierto? Y que está potenciada y está propiciada por el exceso de consumo, además. Entonces, lo que todos ustedes estamos hablando hoy día, es que existe un modelo que propicia el exceso de consumo. Y yo le digo a mis estudiantes, a ver, cuando estamos hablando, a ver, ¿cuántas poleras tienen? Y ¿cuántos tienen 5 poleras? Y todos levantan la mano. ¿Cuántos tienen 10 poleras? Y todos levantan la mano. ¿Cuántos tienen 15 poleras? Y todos levantan la mano. ¿Cuántos tienen 20 poleras? Y ahí levantan la mitad. Y así, seguimos. Entonces, ¿y cuántas ocupan durante la semana? 2, por la del colegio y 2 más, que son las que me gustan. Entonces, el exceso de consumo, que está arraigado en todos nosotros, finalmente está avalando el modelo que hoy día vivimos. Entonces, no solamente un cambio de constitución nos va a salvar de esta historia. Lo que decía Daniel, el calentamiento global es una cuestión que se nos viene y no dejó de ser después del 18 de octubre. Está ahí presente. Lo que pasa es que ese calentamiento global, producto del exceso de actividad humana, está hoy día más o menos ralentizada porque estamos todos confinados, digamos. Entonces, cuando hablamos de extracción, tenemos que hablar de una extracción que sea acorde con la recuperación de los ecosistemas. Y cuando tú me preguntabas, bueno, ¿cómo se refleja esto de que no tenga tanta importancia el patrimonio natural, ¿cierto? Con respecto, bueno, uno lo ve que ese extractivismo, ¿cierto? En el cual se ha opuesto la mayoría de las comunidades ancestrales para que no le saquen su agua, para que no le saquen... Eso ha llevado a que todos ellos han tenido que poner recursos, ¿cierto? Y la Constitución los avala. La Constitución actual avala el extractivismo porque permite la libertad de empresa. Entonces uno, sin ser jurídico, uno se da cuenta que la libertad de empresa es una ley en la Constitución, está plasmada en el espíritu de esa Constitución, y por lo tanto los juicios hacia las empresas mineras, ¿cierto? Tantas empresas mineras con relación a la energía y al recurso, finalmente son cuestiones que no se resuelven. Y no se resuelven porque está avalado por una Constitución que está hecha con a usanza de este modelo. Claro, yo quería también ahí agregar una cosita, y me quiero también volver patuamente a tomar las palabras de Jorge, en cuando él dice, claro, de por qué si quizás el extractivismo, aunque una palabra que ya está muy demonizada hoy en día, y que no está mal tampoco, porque es parte del problema también, pero porque antes no era tanto y hoy en día sí. Y efectivamente para responder eso hay que responderlo de una manera súper básica y súper fácil. Es porque hoy en día, tal cual como lo dije hace un ratito, nosotros tenemos una economía, no una sociedad. Entonces, nuestra sociedad, o sea, nuestro país y en general nuestros socios comerciales están basados en el sobreconsumo. Entonces, ¿el sobreconsumo de qué? El sobreconsumo de la inmobiliaria, el sobreconsumo de la agroindustria, el sobreconsumo del retail, etcétera. El sobreconsumo es
cómo nosotros hemos visto que podemos, entre comillas, surgir como país. Eso tiene larga data y no es de ahora y es hace 40 años atrás. O sea, no, aquí tampoco yo quiero ser súper, para no tener una deshonestidad intelectual, aquí hay que ser claro en que hay sistemas que no por el hecho de ser sistemas capitalistas es que son extractivistas. Hay sistemas socialistas que revientan el medio ambiente. Eso es transversal. Por eso que creo que hay un componente político y social muy grande. En cuanto a lo que me estoy refiriendo sobre el sobreconsumo, claro, porque a nosotros nos sale mucho más barato enviar la materia prima hacia afuera, ocupar la mano de obra barata de países que hoy en día tienen, bueno, no voy a entrar tanto en temas democráticos, pero democracias que no están muy bien planteadas, y nos aprovechamos de esa obra de mano para que sea barata y poder traerlos de vuelta. O sea, compramos los cables de cobre a China. Entonces, mucho de eso no tiene sentido cuando uno habla de economía, pero eso sí toma sentido cuando vemos en qué está basado nuestro país. Entonces, cuando vemos que nuestro país está basado en el mercado bursátil, porque Chile no es un país de industrialización, Chile es un país bursátil, por eso es conocido, por eso es la quinta economía de Latinoamérica. Estamos, bueno, por sobre nosotros está Argentina, México, Brasil, y eso sí no me acuerdo, si no me olvido, y venimos nosotros. Entonces, en ese sentido, poder nosotros recuperar ese derecho y plasmarlo, no solo es de mediano y muy largo plazo, sino que es un cambio de paradigma en el ámbito social, que para eso se necesita, yo creo, una fuerte educación sobre esto y lo que va a pasar también, porque hoy en día vemos que cada vez el extractivismo en Chile tiene mucho menos valor agregado del ya no valor agregado que tiene. Eso es completamente paradójico, porque somos un país con un alto PIB, que es el Producto Interno Bruto, o sea, estamos a niveles, en algún momento estuvimos al nivel de Australia. Entonces, oye, Australia es un país extractivista, pero aquí no hay cosas mágicas en cuanto a la economía. Igual hay paradigmas que se siguen y se siguen teniendo 200 años después. O sea, para hablar de productividad y para intentar cambiar este sistema y que se puedan respetar el medio ambiente con sistemas que sean sustentables, necesariamente tenemos que revisar qué es lo que hacemos en la cadena de producción de eso. O sea, vemos, por ejemplo, vamos a tomar el caso más emblemático, que es el más conocido por todos, y también allá en Arica, que harta gente trabaja en la minería. Entonces vemos que la cadena productiva de la minería no tiene ni un valor agregado. Y cuando uno le quiere agregar productividad a algún área, tiene que necesariamente poner tecnología, o sea, agregar la tecnología a los procesos productivos, mejorar la gestión interna, o sea, la excesiva burocratización de las empresas, que son muy rígidas, y muy rígidas en este país. O sea, eso es una muerte para una empresa. Pero ¿por qué se sostienen hoy en día? Y en caso de las pymes, acceso a capital muy barato. Pero ¿por qué se sostiene básicamente el extractivismo en Chile? Porque está todo hecho para que el extractivismo funcione a muy bajo costo. Está todo hecho. Entonces, cuando uno quiere plantear otro tipo de economía, salen muchos peros. Entonces le van a decir a uno, perfecto, usted no quiere minería, no hay ningún problema. Ya, pero eso constituye el 14% del PIB de este país. ¿Con qué plata va a construir hospitales? ¿Con qué plata va a construir colegios? Entonces, es esa vuelta de mano la que siempre está presente. Entonces, en ese sentido, tenemos que cambiar, no solo como pensar en que la nueva constitución va a tener quizá un tipo nuevo de economía. Yo creo que esto va a ser muy progresivo en el tiempo, porque dependemos demasiado de nuestros beneficios sociales del extractivismo, que bueno, que da por un lado muchos millones de dólares, pero por el otro lo quita en salud, en educación y en vivienda, etc. Entonces, plantearnos ese problema yo creo que tiene que ver principalmente la forma en cómo nos vamos a dar un nuevo contrato social. Por eso que creo que también es súper importante en ese sentido. Porque efectivamente, si yo, y para no alargarme tanto, pero es súper, Dale nomás. el círculo Con es confianza. súper acotado en cuanto a cómo funcionamos. O sea, la Constitución avala este tipo de problemática, y nosotros tenemos una ley minera que creo que es una de las más importantes del país. O sea, está por sobre muchos otros derechos. De hecho, inclusive está por sobre el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, una persona con plata y con que tenga la concesión minera del subsuelo de un área de 200 hectáreas en un campo, él puede llegar y poner una minera al medio,
Y así, el pirquinero llega y se pone y cumple lo mínimo, que los estándares son súper bajos en Chile, cumple lo mínimo para poder operar y opera. Y se acabó, no importa si al lado hay una comunidad, no importa si al lado hay un pueblo, no importa si al lado hay una granja, no interesa. De hecho, en la ley minera, la única forma de que uno pueda impedir que un pirquinero, que, bueno, yo le llamo pirquinero a los pequeños mineros, pero son igual, ganan mucha plata, pero en ese sentido, lo único que impide es que yo tengo o árboles frutales donde el minero quiere poner su minera, o simplemente, o viñas. Nada más, absolutamente nada más. Entonces, uno dice, oye, pero siglo XXI, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Cómo va a ser de esa manera? Entonces, eso que uno de repente lo encuentra tan terrible, eso está plasmado en las leyes. Y eso, si bien podemos cambiar las leyes, nos va a costar más si es que no hacemos la pega de empoderarnos de estos nuevos paradigmas que tenemos que cambiar. Nos va a costar más porque tiene que ser un cambio cultural de las personas. Hay mucha gente, o sea, por mucho que yo encuentre que es pésimo el extractivismo, no sé si están así, inclusive en los lugares que hay extractivismo. Entonces, ¿por qué? Porque la ausencia del Estado, y no, como no ha llegado ahí, llegó el privado. Y el privado llegó con todo. Entonces, el privado llegó con una cancha de fútbol y con cosas para la escuela. El privado llegó así. El Estado no llegó. No ha llegado. ¿Y por qué? Porque hay un Estado subsidiario. Entonces, hay que plantearnos... por eso que parto súper importante, más allá de que el tema sea el medio ambiente, creo que el principal tema para poder llegar a entendimientos tiene que ser un sistema político en el cual estemos representados de alguna manera todos, o sea, la repartición del poder que sea mucho más horizontal de lo que es hoy en día, y de esa manera otorgar poder y también otorgar responsabilidad. Entonces yo también me hago responsable porque ahora yo también tengo la capacidad de decidir en caso de que nos demos una nueva forma de cómo nos concebimos políticamente. Entonces, creo que eso también responde en parte de la pregunta. Disculpe si me extendí mucho. En eso yo estoy súper de acuerdo. Una cosita corta. Es como, estoy súper de acuerdo contigo porque al final estamos sintiendo, o sea, realmente nosotros no estamos representados. Los que están representados son los grandes grupos económicos, porque ellos sí tienen a los políticos ahí que están trabajando para ellos, para hacer leyes para ellos, no para nosotros, no para nuestra protección. Y también sobre el modelo, como que yo siento que no como chilenos quizás no estamos tan conscientes de cuál es nuestro rol en la economía global, porque como, no sé si cuál de los dos decía, pero nosotros en el fondo somos los que estamos pasando los recursos naturales para que en otros países la mano de obra barata sea la que los convierta en un producto que al final nos lo venden a nosotros, pero también se lo venden a los grandes consumidores que son los países más ricos. Y al final lo que termina pasando es que la ganancia de eso, las riquezas que se produce eso, la acumulan unos pocos. Entonces tampoco está como realmente repartido nada. Y tenemos que estar conscientes de quiénes somos y no andarnos creyendo como jaguares o todas estas cosas que no tienen nada que ver, ¿cachai? Y pensar que quizá necesitamos un nuevo modelo y qué rol queremos jugar en esta economía global. O sea, acá en Chile no se invierte prácticamente en investigación ni en educación, entonces, que podría ser también por ahí, ¿no? Por ejemplo, las economías creativas representan el 2% del PIB, pero podrían ser mucho más. Si nosotros invirtiéramos en las personas, en la educación, en la investigación. Entonces, también queremos que Chile siga teniendo este rol de que es al que le sacan los recursos naturales, o queremos ser el que produce como masa crítica, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Entonces, no solo tenemos que pensar la economía hacia adentro, hacia lo que queremos como país, sino que hacia afuera. ¿Cómo nos vamos a involucrar en la economía global? Jorge, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, aparte de sintonizar con todas esas ideas, creo que en relación al medio ambiente en sí, la Constitución, la Carta Fundamental tiene un error que es lapidario en relación a esto, y que lo dijo Daniel, que es que no se puede asegurar la vida de los ecosistemas
bajo un concepto en que el derecho de propiedad está limitado a consideraciones ambientales. Es decir, la propiedad hoy día, como decía, incluso, como decía Daniel, el que llega y quiere hacer una estación minera, solamente podría no hacerlo si no tiene viñas, pero resulta que las viñas, ¿qué es lo que son? Son elementos productivos. Entonces, entonces, hoy día, el patrimonio natural o las consideraciones ambientales están por debajo de la propiedad privada. Yo puedo hacer lo que quiera con un humedal. Yo si tuviera plata hoy día, me compraría un humedal en el sur. Hay 10.000. Y me compro el humedal y lo relleno. Porque es mío. En la propiedad privada yo hago lo que quiero. Y hoy día, la gran pelea que tenemos, porque yo soy parte de una red nacional de humedales, que estamos luchando para que los humedales de Arica a Punta Arenas, que parten del río Utah, ¿cierto?, que es nuestro primer humedal que tenemos, y el último que está en Cabo de Horno, sean protegidos de la misma manera. Esos humedales que hoy día están siendo diezmados porque todo el mundo quiere vivir al lado de un humedal, entonces abrir la ventana y ver cómo los pajaritos vuelan, eso es un concepto de calidad de vida para ellos, y para lo cual se arrasan con humedales, se rellenan humedales en el sur de manera escandalosa, y se plantan ahí, se establecen ahí tremendos edificios. ¿Para qué? Para poder establecer un polo urbanístico. Entonces, cuando la propiedad privada está por sobre el bien común, entonces estamos condenados al exterminio. Eso es definitivo. El cambio climático se debe a un exceso de carbono. El exceso de carbono ambiental se produce porque no hay incapacidad para poder capturarlo. Los únicos que capturan el CO2 y liberan oxígeno, curiosamente el oxígeno que ocupamos nosotros para respirar. Los únicos que hacen eso son las plantas. Y nosotros cada vez que podemos arrasamos con los humedales, que son los que están capturando el 10% del carbono ambiental. El otro 20%, y así lo hace el mar, qué sé yo. Entonces, ¿saben? El otro día estaba pensando en una analogía, cómo entender nuestro accionar, que tiene que ver con esta carta fundamental también, pero que tiene que ver con nuestras conductas. Nosotros estamos viendo la vida con estos lentes que son para corto. ¿Ah? Entonces yo puedo leer aquí a 5 o 10 centímetros perfectamente, pero a 5 metros, a 10 metros no estamos viendo nada. Esa es la mejor forma de entender cómo estamos viendo la vida en este planeta. Estamos viéndolo con los lentes de corto. ¿Por qué? Porque no somos capaces de entender que aquí, a 15, 20 años más, 30 años más, la incapacidad de absorber el carbono nos va a generar los desastres ambientales que estamos mirando todos los días por televisión y que nosotros estamos viviendo también a través de cada vez más cerca, digamos, porque cada vez más estamos viviendo desastres como el tema de los aluviones, lluvias torrenciales, marejadas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera consideración. Disculpe que me extienda, pero esa es la primera consideración. El bien común no puede estar por debajo de la propiedad privada. Y la segunda consideración es que en la Constitución la participación ciudadana es testimonial. Lo que dicen las comunidades realmente vale re poco, porque nos citan a actividades para poder mostrarnos proyectos, pero cuando alguien levanta la mano y dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ese resort ahí, porque ese resort va a destruir el humedal del río Utah. Resulta que dice, no, pero señor, pero esta es propiedad privada, él puede hacer lo que quiera. ¿Y cómo lo hago? Bueno, el plan regulador. ¿El plan regulador quién lo manda? Lo mandan señores que tienen, de alguna manera tienen que decidir, y que si no son orientados correctamente, probablemente cometan errores como se han cometido en el sur. En esta ciudad no se ha cometido ese error, por lo menos. Creo que hasta hoy día tenemos un consejo que al menos ha sintonizado con la capacidad de poder proteger este humedal del río Utah. Cosa que no pueden decir otros consejos en el sur, que han arrasado con humedales como que tenemos nosotros en el río Utah. Entonces, esos son dos elementos. Uno, la propiedad privada no puede estar por sobre las consideraciones ambientales y el bien común. Y la segunda, la participación ciudadana no puede ser testimonial y no vinculante. Tiene que ser vinculante. Porque en el momento que es vinculante, entonces no pueden llegar
como decía Daniel, instalarse con una multicancha o ofrecerle el oro y el moro para poder hacer y deshacer en el territorio. Y en ese sentido de lo que tú comentas, porque claro, también se hace el cruce con la necesidad de que todos nos podamos involucrar, que exista también este cambio, como mencionaba en un inicio Daniel, cultural, social, de concientización, de no ver las cosas a tan corto plazo, sino más bien poder ver también qué va a pasar a mediano y a futuro plazo si es que efectivamente no cambiamos estos paradigmas o estos modelos económicos también de los que hablábamos, porque claramente el hecho de poder asegurar que los ecosistemas sigan funcionando independientemente de lo que ocurra alrededor o sobre ellos, es que efectivamente está este derecho de propiedad que tiene que estar limitado ante consideraciones ambientales, no puede ser que sea más importante que el medio ambiente o que el bienestar de todas las personas que habitan un territorio en particular o en la ciudadanía en general, porque obviamente nos va a afectar de una u otra manera a todos. Entonces, en la actual constitución que está considerado que la ley puede limitar el derecho de propiedad cuando éste perjudique el medio ambiente, cosa que no pasa. Entonces, en ese sentido, el derecho al medio ambiente sano no termina siendo más importante que la propiedad, y prueba de ello era lo que mencionaba en un inicio el Daniel, que es que el Código de Minería permite anteponer la propiedad por sobre el bien común. Entonces, puede haber una reserva o un parque nacional y te instalan una mina ahí. Entonces, no hay ningún tipo de regulación frente a eso. Y no solo eso. Sí, perdón. No solo eso, en el Código de Minería está, por ejemplo, también que si la minera encuentra una cuenca, es suya, una cuenca de agua. Entonces, claro, también es importante pensar en el tema del agua, de que no puede estar separado de la tierra, además. Que en estos momentos tú puedes vender un terreno y vender el agua para cualquier otro uso y explotación. Entonces vemos de pronto valles donde han habido agricultores por generaciones, familias de agricultores, y luego viene alguien, compra un cerro y el cerro está lleno de paltas, que además ni siquiera las comemos nosotros en Chile, sino que se van a Europa. Entonces es el todo, porque en la Constitución el agua también está tratada, está puesta de manera que sirva para los intereses económicos. Entonces, y bueno, y está además ordenada al revés, es decir, el orden de los derechos de agua van desde la cuenca de origen hacia abajo, no al revés, no desde abajo hacia arriba. Es decir, el que está en último lugar no tiene nada que hablar, porque si el otro de arriba cierra la llave, se acabó. Y por eso que hoy día tenemos tanto problema, estamos tan preocupados por el humedal, perdón que hable del humedal del río Utah demasiado, pero es el tema que a mí me duele, o que me motiva en realidad, y me duele cuando las cosas no salen. Hoy día estamos en presencia de un chironta que va de alguna manera a manejar el agua, ¿cierto? Y que establece que en el humedal del río Utah va a llegar una cantidad de agua que se llama caudal mínimo ecológico. Y caudal mínimo ecológico es un concepto tan abstracto, tan relativo, que en realidad es tremendamente difícil predecir si ese caudal mínimo ecológico va a permitir que la biodiversidad del humedal del río Utah siga viviendo. Pero yo considero también, yo tampoco tengo tengo esperanza de que los agricultores van a hacer un uso correcto del ese correcto, pero el origen se maneja al revés. O sea, el que está más arriba, más cerca del origen del agua, es el que maneja más caudal, y para abajo va quedando lo que queda nomás. Por eso que hay veces que el humedal del río Utah no llega nada de agua en el humedal, y efectivamente porque todo se ocupa para regadío, y porque estamos en tiempo de sequía, hay una serie de otras consideraciones, pero que en la base de la legislación está mal conceptuada. Entonces, esas son situaciones que hay que revisar y que tienen que estar aseguradas cuando hablamos de que el carácter patrimonial del medio ambiente debe ser asegurado. No lo estamos diciendo porque debe ser asegurado para nosotros, porque nosotros ya estamos aquí en este cuento. Tenemos que asegurarlo para las generaciones que vienen, porque si nosotros no trabajamos hoy día, mis hijos o mis nietos
probablemente no van a tener esto. Entonces, nuestro modelo, el modelo que siempre hemos conversado, este modelo que es tan individualista, que todos somos exitosos y todos buscamos el éxito de una u otra manera, nos está obligando a vivir, a pensar solo en nosotros, y nos da igual lo que venga después para los nietos o los bisnietos. En el individualismo. El individualismo está arraigado en el modelo y se expresa de esa manera. O sea, hoy día si yo pretendo tener una casa porque tengo las lucas para poder ponerme en medio de un humedal, yo me pongo nomás porque compro la propiedad y establezco mi proyecto ahí, y me da igual si es que ese humedal cumple un rol ecosistémico fundamental para la supervivencia de las futuras generaciones. Ese es el punto que me parece que hoy día del cual hay que reflexionar para poder cambiar. Y tenemos que hacerlo a través de las herramientas que tenemos. Porque muchos dicen, oh, yo no voy a votar más, pero eso es lo peor que podemos hacer. No votar hoy día significa darle la oportunidad a otros que decidan por nosotros. Y ahí no participar en la Constitución, buscar gente que participe en las constituyentes, es dejarle de nuevo a un grupo cerrado que haga y defina los destinos de este país de aquí para adelante. Yo quería en relación a todo... una cosita chiquitita sobre eso, que precisamente es sumamente importante nuestra participación, y no solo a través del voto, sino que a través de organizarnos como ciudadanos, y porque, bueno, la clase política está financiada en estos momentos por las grandes empresas, la mayoría de la clase política. Por lo tanto, nosotros también no podemos dejar que eso quede así, y tenemos que organizarnos y buscar representación, y no solo buscar representación, sino nosotros mismos exigir, porque nosotros al final somos quienes, por ejemplo, financiamos este tremendo estado burocrático. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia del poder que tenemos. O sea, si no queremos, por ejemplo, como ariqueños, que el humedal se destruya, nosotros podemos ir y hacer acciones para que eso no suceda. Nosotros también podemos, en este minuto, ir y no solo votar apruebo, por ejemplo. Podemos organizarnos y quizá levantar un candidato que va a llevar las ideas que nosotros como ariqueños tenemos a esa nueva constitución. Entonces, tenemos que empoderarnos como ciudadanos, y si queremos un nuevo modelo económico, si queremos un nuevo sistema político, nosotros lo podemos crear o ser partícipes de esa creación de este nuevo sistema. Pero no podemos seguir dejando de que la élite decida qué es lo que se hace y lo que no se hace, y que ponga los candidatos que se le ocurra, y que obviamente los va a representar a ellos. Sí, bueno, en relación a lo que comentaban, bueno, sin lugar a dudas yo considero que es importante involucrarse. O sea, efectivamente existe esta desafección con la política, y que también tiene el legado de la dictadura, en donde existía nos coartaban a poder organizarnos, ¿cierto?, a estas libertades. Y creo que ahora cobra más relevancia aún la necesidad de poder alzar la voz, de poder exigir nuestros derechos, y por otra parte también de poder organizarnos, de poder hacer comunidad los distintos espacios en los cuales habitamos, porque claro, efectivamente, como dice Jorge, este individualismo no es algo fortuito, no es algo azaroso. Entonces, en la medida en que podamos ver este bien común desde la colectividad, sin lugar a dudas vamos a poder tener mayor incidencia en las distintas decisiones que se puedan tomar, con mayor participación, con asumir un rol también más activo. Entonces, me gustaría preguntarles cómo pensamos o cómo piensan ustedes que esta nueva Constitución pueda tener un componente medioambiental, pero que sea real, que no quede plasmado solamente en 3 frases como lo ha llevado la Constitución del 80 hasta ahora, sino más bien cómo nosotros repensamos o consideramos importante que la Constitución que esperamos construir el día de mañana, en lo más pronto posible, pueda consagrar este derecho en el ámbito medioambiental. ¿Daniel? Ya, yo como mi característico personaje siempre le pone más pelo a la sopa, el mal de los ingenieros comerciales.
Yo quiero tomarme de esas palabras, aunque igual me habría gustado dar una reflexión mucho más grande, pero quiero la última, ya que estuviste la última que hablaste, en cuanto a precisamente nosotros tomar la iniciativa en cuanto en el lugar donde estamos situados, tomar efectivamente las riendas de este asunto y empoderarnos y conversarlo. En algún momento, esto lo repito siempre, porque creo que es muy importante repetirlo siempre, en algún momento a la gente, a alguna generación completa, así, y de ahí hacia abajo, le dijeron que aquí no había que ensuciarse las manos porque la política era sucia. Entonces, aquí está el profesional, vote por mí, yo la represento, usted no se ensucia. Entonces, eso quedó muy marcado a lo largo de todas estas generaciones, que es también por un choque generacional también. Y en ese sentido, lograr vencer eso es parte de lo que hablábamos hace un rato, que es el sobreconsumo. Se sobreconsumen las cosas. Entonces, hoy en día, la mayor parte de la sociedad que no está involucrada en la política, y yo quiero ser enfático, la política no es solamente el Congreso y los partidos políticos. La política es la junta de vecinos, la sobremesa, las organizaciones sociales, la ONG, etcétera, un sinfín, cultura, deporte. Entonces, tenemos tantos espacios que copar, con tantas opiniones diversas, que como a lo largo de la historia corta de nuestro país, no han sido y no son llevadas hacia arriba. Por eso que creo que el sistema representativo liberal está en crisis, en completa crisis, y a nivel mundial, no acá solamente en Chile, esto lo vemos a lo largo, en muchos países y lo queremos analizar de esa manera. Entonces, como no llega esa información, como no llega qué quiere la gente en deporte, qué quiere la gente en cultura, qué está pensando la gente como economía, como no llega a eso, la gente se desilusiona y ve a la política como un simple consumidor. Entonces, todo el espectro político empieza con ofertones y uno como con lista de supermercado va tiqueando. Ya, este candidato dijo esto, me gusta, y el que tenga más me gusta por ese voto. Entonces, en ese sentido, también hay que hacer ahí un mea culpa y decirle a la gente, tome la iniciativa, porque si no lo hace, lo van a hacer por usted igual. Entonces, no es necesario que usted se convierta en un partido político y empodere y salga usted presidenta para cambiar las cosas. De hecho, el hiperpresidencialismo en Chile también nos tiene así, si todo esto está conectado. Por eso que es un gran tema en cómo poder armar una matriz económica nueva. En cuanto a eso, o sea, dejar que ojalá repensar la sociedad la que tenemos. Yo digo que no tenemos sociedad, sino que tenemos una economía, y repensarla no en la manera de consumidor, sino que ya abocándonos nosotros en eso. O sea, no le tiremos la pelota a alguien de al lado que nos dice que nos va a solucionar los problemas. Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Y si pensamos que en la Constitución, por poner que se respeten los derechos de los niños, se van a respetar, eso no va a ser así. Eso tiene que ser de manera un cambio cultural y tiene que quedar plasmado culturalmente. Por eso que ojalá en este proyecto de nueva Constitución están representadas muchas voces y la diversidad completa acá. Eso es un referente a una cosa. La otra cosa que quería decir, que para dar unos pequeños datitos, así súper cortitos, tenemos cosas que son súper concretas. Por ejemplo, inversiones de aquí al año 2024. 24 estoy hablando, o sea, en 3 años más. O sea, no más que eso. Y hay ahora un monto de 64.000 millones de dólares que está proyectado en 47 inversiones distintas que tiene que ver con la minería. El 65% de ellas es mediante Codelco y Antofagasta Minerals. ¿Dónde está la pillería? Antofagasta Minerals, ¿a quién le pertenece? Antofagasta Minerals tiene gran participación el Grupo Quiñenco. Y el Grupo Quiñenco es Luxic. Y Luxic es también el que es parte de los consorcios, de los 10 consorcios más grandes de este país, y se completa el negocio. O sea, la AFP le presta al banco y el banco se la presta en este caso a Antofagasta Minerals. Entonces, eso es como hacen que nuestra plata le dé liquidez al mercado bursátil para poder especular en la bolsa. Entonces, claramente, y volvemos a lo mismo, nuestro sistema de AFP es el principal motor de este sistema extractivista, porque así funciona. El extractivismo no sería como es hoy en día. Por ejemplo, por eso que el extractivismo no es así en Australia, porque el sistema de seguridad social no fomenta el extractivismo. Hay parte invertida, pero por ejemplo, hoy en día, para evitar que un sistema o que
que la liquidez de las cotizaciones de las personas a las sociedades tenga un desenlace directo en cómo va a ser la economía, se pone en traba. Entonces, hay cosas que no se financian con esas cotizaciones. O sea, no puede ser que hoy en día esté permitido que el único sistema que se supone que es de seguridad social, que yo digo que es un sistema privado de ahorro forzoso, nada más que eso, pero hoy en día está permitido que, por ejemplo, pueda comprar acciones en LATAM, donde LATAM tiene su domicilio en en paraísos fiscales. Entonces, eso no puede ser. O puede invertir acciones acá en el extractivismo, en empresas donde hay prácticas constantemente antisindicales. Yo como presidente del sindicato de maestranza Alemania, que le prestamos servicio, la tercerización además, le prestamos servicio a Codelco, lo vemos todos los días, todos los días hay práctica antisindical en la minería, y eso es así. Y por eso que también se creó la cultura del minero bono. Y eso ya está, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. Eso es así. El minero pelea por bono, porque entendió que mayores pataletas que esa no va a ser, y no van a tener ningún sentido. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que el negocio se completa siempre, y tiene que ver con que la Constitución resguarda el sistema de seguridad social. De hecho, podemos ver hoy en día que el debate está en que hay senadores que dicen, esto es inconstitucional, esto no... O sea, el rechazar para reformar no existe. Esa es la verdad. Todo es inconstitucional últimamente. Todo es inconstitucional. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con un medio ambiente o con una nueva economía para plantearlo de esa manera? Es porque mientras no se deje de financiar el mercado de capitales, el mercado bursátil que se transa en la bolsa de Nueva York, con platas de nosotros, el extractivismo en Chile va a seguir, porque va a tener la liquidez para hacerlo. Y así de simple es. Entonces, el extractivismo no agrega tecnología, no agrega investigación, no mejora los canales burocráticos, no hace nada. ¿Por qué? Porque le sale barato. Y además, para hacer una segunda derivada, que quizás para finalizar esta intervención, la segunda derivada importantísima, que yo creo que está un poquito más bajito del tema de la Constitución, es la derivada de la impunidad. La impunidad en este país ha llevado a que todo esto se cometa y a nadie le interese. O sea, teníamos hace un poquito más de un año atrás a uno de los, bueno, aquí en la quinta región, el tema que hablaba señor Jorge, sobre Ventana y Quintero Puchuncaví. O sea, hay niños intoxicados hoy en día, hay muertes por cáncer en los últimos 30, 40 años. Eso está pasando, eso pasa. Pero no sale, ahí está. No puede salir. Eso pasa en Arica. Bueno, pasó en Arica también con el tema del Cerro Chuño, por ejemplo. Y ahí están esos y siguen pasando. Y entonces, ni siquiera va en que sí o sí que plasmado en la Constitución, sino que ¿por qué está plasmado en esa Constitución? ¿Ese es un acuerdo entre todos nosotros? ¿O solamente entre gente, que también es un error, que de repente uno tiene muy buenas ideas, pero si esas ideas no son compartidas por el ciudadano de a pie, quedan ahí en ideas? Entonces, al final, bueno, puro hippie nomás, quieren todo esto de medio ambiente, ¿no? Y no es así. Tiene que ver con una economía sustentable, tiene que ver con agregarle procesos a la cadena productiva, tiene que agregar con industrializar eso. Entonces, cambiemos la matriz, hablamos de extractivismo, la minería, bueno, pero ocupemos desalinización, por ejemplo, en la minería, por ejemplo. Es caro, es carísimo. Bueno, entonces tenemos que agregar investigación y desarrollo y tecnología como nivel país. O sea, el ministerio acá, el Ministerio de Ciencia, es un saludo a la bandera eso, hoy en día. Es un saludo a la bandera. O sea, no ha creado ninguna industria, ni pública, ni potenciado una privada. Yo soy de la idea de que también con el privado se avanza, pero de esta manera industrializada. Entonces queremos poner paneles solares, por ejemplo, para Chile, pero salen muy caros. Entonces sale mejor conveniente mandarlo a pedir a Alemania. No sé, algo así súper básico. Entonces, mientras no industrialicemos nuestra forma de cómo hacemos el extractivismo, va a seguir estos problemas y van a seguir dependiendo del agua y van a seguir secando pueblos y así, etcétera de cosas. Y esa derivada de la impunidad es muy grave. Jorge, ¿tú querías mencionar algo? Sí, estoy pensando todavía si lo voy a decir o no. No, bueno, efectivamente, yo estaba pensando si tenemos o no tenemos la capacidad. Y yo creo que tenemos la capacidad para hacer el cambio. Eso es, digamos, es lo único que me permite aferrarme a esta vida, porque si no, entraría en una depresión tremenda.
tenemos la capacidad porque yo veo que hay gente como Daniel, que hay profesionales en todos lados que están con ese clic que está cambiando, pero que no es suficiente. Yo creo que, como decía Alejandra, tenemos que organizarnos, hay que generar una manera que esto llegue a ser, a tener una forma esperanzadora además, porque yo trabajo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá. Ahí hay gente profesional súper bueno. Hay uno que trabaja en biología molecular, que se llama, lo voy a decir, no creo que se enoje, se llama Wilson Wancamamani, un profesional postdoctorado en Estados Unidos, de la mejor, como dirían los consumidores, de alta gama. Y él postuló un proyecto para poder hacer que se pudiese detectar mejor el coronavirus a través de, porque es biólogo molecular. Y postuló y resulta que no quedó. Y no quedó no quedó porque no tuviese capacidad, porque él tiene suficiente capacidad y experiencia era suficientemente bueno, pero los que decidieron en Santiago. Entonces, ahí es donde el regionalismo se ve absolutamente, se ve en carne viva, digamos. Entonces, cuando hay capacidades que se pierden de esa manera, uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Y la segunda cosa, digamos, asociado a esto, es que está el tema de la educación. Nosotros sin educación no vamos a poder hacer mucho. Tenemos que a la gente decirle y educarle y ponerla al tanto de lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque no podemos cometer dos veces los mismos errores. O sea, ¿cómo puede ser que en Chile un presidente de la República y un candidato a la presidencia de la República, y que fue presidente 2 veces, haya tenido problemas judiciales del calibre que tuvo Piñera? ¿Cómo pudimos ser capaces de votar a un presidente para que fuera presidente de todos los chilenos, un señor que raya en lo patológico, porque no sé si tiene algún tipo tiene otros parámetros valóricos, y está presidiendo un país con ese prontuario, entre comillas? Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, finalmente tenemos que decir que esto está entregado nomás. Y ahí es donde hay que tomar fuerzas de nuevo, decir, pues, que la educación es lo que nos puede generar el cambio. Gente honesta, hay gente honesta que puede estar gobernando este país. Hay gente honesta que puede estar tomando las buenas decisiones, pero no son elegidas porque hay un verdadero cauditismo, un amarre de político, una politicaría de baja monta y moral que maneja las cosas como las manejan. A 4 o 5 parlamentarios que se les ocurrió votar razonablemente a favor de la gente, lo iban a mandar al Tribunal Constitucional. O sea, ¿con qué moral pueden hacer eso y decir que ellos están pensando en todos los chilenos? O sea, son contradicciones vitales que escapan, yo sé que escapa esto al tema medioambiental, pero es un elemento que define toda una gama de cosas más. Es que como decía Daniel, están vinculados. O sea, necesariamente esto no son cosas puras, están vinculadas y tenemos que hablar de todas. Y aunque no nos pongamos de acuerdo, tenemos que, de alguna manera, generar opinión sobre todas. Porque de otra forma le estamos dejando de nuevo en bandeja, estamos dejando el país en bandeja para que otros tomen las decisiones. Sobre la pregunta que hiciste, Steph, igual quería como acotar una cosa. Dale. Que yo creo que tenemos que aprender sobre esta pandemia. No sé, cómo pensar cómo llevar lo que hemos aprendido ahora a esa constitución. Por ejemplo, el tema de que nosotros como seres humanos nos vemos como separados, ¿no?, de los ecosistemas o claro, de la tierra en general. Como que vemos, como decía Jorge, que el patrimonio ambiental son recursos.
o incluso ya el decir patrimonio es porque estamos pensando desde un punto de vista humano, pero nosotros tenemos que entender que igual somos parte del planeta, parte del ecosistema, de los ecosistemas, y tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias en esto para el ecosistema y por lo tanto para nosotros, y por lo tanto también para la nueva generación. Entre esas cosas está el trato que nosotros les damos a los animales. Como hemos visto con el COVID-19, por ejemplo el H1N1, o sea, todas estas gripes que nos han dado problemas y que ya, bueno, la gripe también española que le dicen, también viene por lo mismo. Entonces, y va a seguir sucediendo, porque nosotros seguimos tratando a los animales y los ecosistemas como que fueran una cosa aparte. También tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, como la industria cárnica, cómo se deforesta, la contaminación que provoca, también ahí se utiliza mucha agua. Entonces, no sé qué creen ustedes sobre este tema, o sea, cómo podríamos quizás llevar esto a la Constitución, como para que no se vuelvan a cometer estos errores en el fondo. Ni tener estas consecuencias tan terribles. Bueno, ¿no? yo te puedo dar un dato que puede servir para tomar una decisión correcta, pero es un dato nomás al final. Cuando tú quieres producir un kilo de carne de vaca, tienes que invertir 80 kilos de materia de biomasa. Y para hacer lo mismo de un pez, por ejemplo, no es 1, es 1,5. Y para hacer otro tipo de elementos son mucho mejores. O sea, está hablando de la empresa cárnica, es una de las principales generadoras de deforestación del mundo y lo están viviendo los brasiles. Brasil, que tiene tanta foresta, digamos, ha ido diezmando su foresta a productos que son uno de los principales productores de carne. Y curiosamente, Lula da Silva, el hijo de Lula da Silva, un tremendo comprometido por los trabajadores, es el dueño de la principal empresa de... Entonces ahí uno se desalienta, porque hay gente que se supone que tiene compromisos sociales, que se supone que está metido hasta el cuello con situaciones como esa. Entonces, claro, hay que hacer un cambio, definitivamente, hay que generar un cambio en la forma de alimentarnos. La forma de alimentarnos es fundamental. Pero además, otro dato. El año pasado, antepasado, leí un artículo ahora ahí que decía que solamente en América se habían tirado a la basura como 12 o 13 millones en un año. 13 millones de toneladas de alimentos, porque el problema no son los alimentos, sino la distribución de esos alimentos. O sea, hoy día producimos más de lo que necesitamos, y uno mira la producción de cualquier frutal, por ejemplo, manzana. Resulta que cuando sacan 10 kilos de manzana del árbol, 4 se van al lado porque no califican por la forma, no es bonito, qué sé yo, 4 salen. Y luego llegan al packing y se descartan otros 2 kilos. Resulta que al final de los 10 kilos que salen del árbol, llegan 3 kilos al supermercado. Y uno compra los 3 kilos. Y resulta que se come 1,5 porque el resto lo tira a la basura porque no alcanzó a comérselo, porque no tiene tiempo. Y esa alimentación se va perdiendo. Entonces, hay un problema de la equidad, también tiene que ver con la distribución. Y no es que tengamos poco alimento, es que está mal distribuido. Claro, yo quería también colgarme de eso, porque efectivamente a nivel mundial nosotros producimos 3 veces más de lo que se necesita para comer, o sea, fácilmente podríamos estar paliando el hambre en África o en donde sea, o en cualquier rincón de aquí de este país. Y efectivamente es como dice usted, o sea, tiene que ver con la sobreproducción, que es netamente producir para exportar. O sea, nosotros, si hoy en día ya es paradójico, pero lo que vemos en los supermercados, nosotros estamos comprando a precio noruego.
O sea, en Noruega están estos precios del supermercado, siendo que somos países que tenemos una de las potencialidades más grandes en cuanto a la agricultura, efectivamente por la geografía del país. Entonces, cuando nos planteamos todos estos temas, y ahí para responder, que de repente, un poquito responderlo filosóficamente, o sea, no creo efectivamente que es un gran error el haber desde un comienzo de nuestra sociedad, haber dicho que los recursos naturales son efectivamente eso, recursos naturales. Entonces, nos planteamos en esta dinámica, y eso lo enseña en la escuela, por eso que es súper importante lo que dice Jorge en cuanto a la educación, el tema también de salud, el tema alimentario. Y también eso nos permite demostrarnos que hoy en día no tenemos ningún respeto con el medio ambiente más que nos moleste un poco el maltrato animal. Más allá de eso, tampoco estamos muy preocupados, porque tampoco estamos muy preocupados de si, no sé, una persona que tenga la capacidad de comprarse una casa en los sectores rurales, le da lo mismo, él compra la casa, le construye la más grande, y si tiene que deforestar, deforesta, y si tiene que hacer una piscina, la hace, y él después verá cómo se construye, o sea, cómo se consigue el agua. ¿Hay agua ahí o no hay agua? Le da lo mismo, porque él sabe que el agua la puede comprar. Entonces, en ese sentido, para responder esa pregunta, claro, efectivamente hay que ver la forma de cómo tengamos podamos relacionarnos con el medio ambiente y con las otras formas de vida que existen acá en este planeta de una manera completamente distinta. Y no es casualidad que hoy en día estemos en plena pandemia porque a alguien se le ocurrió comer un murciélago. Entonces, eso va a seguir pasando, y el tema, por ejemplo, de la comida del cerdo, y cuando está la enfermedad de las vacas locas, y así, vamos a seguir, porque ya esa forma de cómo nosotros nos alimentamos ya no da para más. Ahora, eso llevándolo a la realidad, tenemos que enfocarnos en que eso efectivamente tiene que ser con políticas que impulsen de alguna manera el abandono de la ganadería, y impulsen el tema de la vida sana, porque comer sano va a llevar que en nuestros hospitales tengamos también menos costo. Entonces, todo está conectado. Por eso que yo creo, la verdad que completamente ignoro cómo hay que hacerlo. Me encantaría que esto, obviamente, surgiera desde los territorios mismos, pero claramente compartiendo con la visión que tiene Jorge. O sea, precisamente el creernos dueños de todo lo que hay alrededor por el hecho de poder nosotros manipularlo, creo que es un gran pecado de nuestra especie humana. Pero finalmente es aprender a convivir todos en un mismo espacio, ¿cierto? Que podemos tener todos los mismos derechos porque existimos en un espacio. Entonces, claramente ahí viene la pregunta de la que dice la Ale, si el tema de los derechos de los animales y cómo se consagra esto en la Constitución, si finalmente somos capaces de ver el medio ambiente, que para mí es súper insuficiente verlo solamente ligado a un medio ambiente libre de contaminación, sino más bien debe ser un medio ambiente que favorezca que podamos vivir todos en un espacio, en un ecosistema sano, equilibrado, y poder darle los derechos que tienen todos los seres vivos, básicamente. Bueno, ¿cómo ven esta relación de los animales y el hombre, las culturas ancestrales? Es cosa de empezar a mirar y preguntarles cómo ellos ven, cómo conviven con su puma, cómo conviven con sus halcones, ellos conviven considerando que ellos son parte de ese ecosistema, no son ellos quienes gobiernan el ecosistema, son parte de ellos. Y el ser parte le quita inmediatamente el privilegio de tomar todas las decisiones que se les ocurra tomar. Porque antes de tomar decisiones, probablemente lo que van a hacer es pensar si es que la Pachamama los autoriza a hacer lo que quieren hacer. Y por eso es que los ecosistemas de altura, en el sentido estricto, digamos, los humedales, que es un tema que a mí me gusta mucho, digamos, que es un poco lo que a mí me fascina, uno ve que los ecosistemas de altura, los humedales de altura están mucho más cuidados, mucho mejor cuidados que los humedales que están asociados a las ciudades. Es por eso, hay un respeto hacia ese medio, considerándose el hombre como parte del ecosistema y no quien gobierna el ecosistema. Eso creo que es un paradigma que hay que considerar y reflexionar aquí. Sí.
Daniel, para ir cerrando tus comentarios y para ir pudiendo dar las últimas palabras para poder hacer ahí la síntesis y el cierre final de la Sí, jornada. claro, yo respecto, bueno, el tema central que nos convoca, que es cómo podemos ir transitando hacia la economía verde. Yo creo que las economías verdes ya llegaron para quedarse, no creo que podamos hacer más de lo que ya venimos haciendo. Eso ya no tiene no hay parámetro para seguir midiendo esto. Si al final esto no estuviera en manos de muy pocas personas, yo creo que ya igual probablemente lo hubiéramos cambiado. Hay muchos intereses de por medio, políticos, lobby, financiamiento, no sé, desmantelaron, por ejemplo, la industria chilena. Tengo unas 5 o 6 empresas que expropiaron literalmente hacia el ámbito privado, o sea, vendieron la electricidad, vendieron el agua, vendieron el acero, vendieron, no sé, inclusive tenía por ahí anotado las comunicaciones, no sé, en fin, LAN Chile, el mismo LAN Chile. Se puede ver también, o sea, siempre se pueden tener, a mí tampoco me gusta mucho el tema del estatismo, pero se puede tener participación en parte en la matriz económica que es la más importante de nosotros. Entonces, el Estado puede tener participación en eso, ¿sí? Es como lo hacen los grandes Estados, para resguardarse también de el mercado bursátil, para resguardarse de frente de los privados que se hacen muy grandes y la concentración de la riqueza. Entonces los estados generalmente tienen participación en empresas estratégicas y eso hoy en día no pasa y no está pasando, porque también eso es una voluntad política. Entonces hoy en día, más que nada, como para no que esto no sea como me gustaría esto otro, hay cosas concretas que se pueden hacer hoy en día. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza fácil que Corfo, que es una institución que maneja mucha plata, podría fácilmente destinar un porcentaje de su distribución a proyectos realmente que sean sustentables, o sea, y que tengan que ver también con una interrelación con las universidades y con efectivamente el extractivismo. Entonces yo creo que por ahí podríamos partir, y eso no tiene que ver tampoco, eso no tiene que ver con un cambio de la Constitución necesariamente. Eso son voluntades políticas de hoy en día. Ahora, querer transitar a eso tiene que derechamente la clase política irse en contra de efectivamente los subdueños, muchas veces, y hay que decirlo de esa manera, son subdueños. O sea, cuando la gente dice, no, los que manejan este país son los millonarios que ganan 5, 10, 15, 20 millones de pesos, eso no es así. Quien maneja el país son los que generan 200 millones de pesos diarios. Ese es el nivel de millonarios de Chile. O sea, 3.000 millones de pesos de ganancia al mes. Entonces, cuando hablamos de los dueños de Chile, no hablamos de la senadora Bombaer, de la senadora Van Rieselberghe, que igual tiene mucha plata, pero esos realmente no son los dueños del país. Los jefes son otros, los consorcios son otros. Son temas que nosotros ni siquiera hemos visto esas cifras alguna vez, ni las vamos a ver quizás, probablemente. Entonces, en ese sentido, por eso, hay cosas que se pueden hacer hoy en día, incentivando con políticas públicas la inversión en estos temas que son sustentables hoy en día, que son y en general, que es la cadena de abastecimiento del extractivismo. Y en ese sentido, como para finalizar, ¿cómo podríamos invitar también a la ciudadanía, a todos, a todas, quienes componen los distintos territorios en el Chile que habitamos, ¿cierto? Que vamos dándonos cuenta de distintas desigualdades en este sentido de lo que hemos abordado la jornada de hoy del tema medioambiental, de poder efectivamente involucrarnos, de poder ser parte de estas transformaciones, de poder darnos cuenta del tremendo valor y las potencialidades que tenemos como sociedad, que, bueno, el Daniel menciona que no somos sociedad, somos una economía. Por eso sacamos Piñera. Claro, pero básicamente lo que vimos ya a partir del 18 de octubre en adelante y lo que vamos a seguir viendo con el proceso constituyente que está caminando y con lo importante, insisto, de poder involucrarnos, de poder organizarnos. ¿Cómo ustedes podrían, con todo lo que hemos hablado, poder invitar, poder también hacer partícipe a la ciudadanía de hacer estas transformaciones de las que hemos hablado, de las economías verdes, de cuidar los ecosistemas, de poder hacer estos cambios también culturales, sociales, de concientización? ¿Respondo yo primero? Como quieras. Ya, para que no se vea que hablo solo. Bueno, yo básicamente siempre hago la misma invitación. A mí me carga esa forma de cómo se ha manifestado la política muchas veces de buenos y malos.
Aquí no hay buenos y malos, hay formas distintas de cómo concebir la sociedad. Claramente algunos se aprovechan más que otros, eso es verdad. Pero yo hago la invitación completa a cualquier persona que tenga el pensamiento político que tenga, que sí o sí participe del nuevo contrato social, que es una nueva constitución. No queremos constituciones que sean de sectores políticos, queremos una constitución que nos albergue a todo, porque esa es la única manera que nos va a dar estabilidad para poder implementar lo que queramos implementar en este país. Es así de sencillo, o sea, no resiste mayor análisis el restarse de este proceso, porque simplemente como lo decía hace un rato, o sea, ver la política como un consumidor nomás, y ver qué proyecto político tiene más ticket y poder ahí dar el voto y cada 4 años me siento ciudadano. Eso realmente ya no tiene piso. Yo creo que ya hoy en día, si no nos damos esa importancia y si no tomamos tampoco como ciudadanos de este país, no tomamos la importancia de lo que es el proceso constituyente, porque yo, dicho sea de paso, yo también yo soy súper sincero, yo no soy de las personas que dice, aquí la constitución nos va a cambiar como sociedad al tiro. Al otro día aquí terminamos y somos aquí Finlandia. No, eso no es así. O sea, la constitución nos va a permitir tener exactamente los debates que en este país están obsoletos. O sea, no hay debate en realidad, no hay debate. Entonces, esa es mi invitación. Mi invitación es a que la gente participe del proceso constituyente, no importa de qué sector político sea, sino que tome la responsabilidad como ciudadano de las decisiones políticas que va esa persona que está hoy en día luchando por ser escuchado. Entonces, hágalo, métase, no sé, empiece por las juntas de vecinos, empiece por los llamados, no importa si... Claro, empieza a involucrarse, no importa si usted cree que eso no va a llegar arriba, hágalo igual, es un ejercicio completamente sano, sepa lo que opina el vecino, eso también tiene mucho de este proceso constituyente, o sea, al menos esa es mi invitación y ojalá que sea bien recibida. Jorge, Ale. Sí. Bueno, yo mientras... ¿Sí? Sí. Dale, Ale. Bueno, o sea, lo mío igual va un poco por ahí, que tenemos que ser como bien conscientes del rol que nosotros estamos jugando. O sea, yo creo que lo que está pasando actualmente ha demostrado la importancia de nosotros para las decisiones que se toman. O sea, ya por ejemplo acá localmente lo vivimos con el tema del plan regulador y el humedal. Yo creo que si no hubiésemos estado todos los que estábamos presentes ahí y toda la presión ciudadana que se hizo, quizá la votación hubiese sido diferente. Lo mismo con el tema ahora del 10% de la AFP. Entonces esto nos ha demostrado que nosotros sí podemos tener injerencia en las decisiones. Quizá teniendo que cacerolear, poniendo una pancarta, reclamando, como sea. Pero sí tenemos fuerza. Pero también para eso tenemos que organizarnos y estar unidos los que pensamos de una manera similar. Cuando fue esta noche, que no recuerdo, fue en noviembre, ¿no? Cuando llegaron al acuerdo para el plebiscito. El famoso acuerdo por la paz. El famoso acuerdo por la paz. De ahí, claro, muchos, me incluyo, lo sentimos bastante ilegítimo, yo lo reconozco, pero es algo que tenemos actualmente que igual, a pesar de toda la chimuchina que hubo, es algo que conseguimos nosotros con la presión que ejercimos. O sea, en 40 años no habíamos podido conseguir nada, y de un día para otro lo logramos. Entonces, actualmente mi postura es como, ya, está esto, entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, y si nosotros todos nos juntamos, podemos realmente arrasar y modificar las cosas entre todos, conversando sobre el Chile que queremos. Aquí nadie tiene una fórmula, sino que tenemos que nosotros encontrar nuestra propia manera, nuestro propio... el país que queremos, ¿no? Entonces, como que igual mi llamado es a eso, a que la gente se empodere, participe, entienda que su opinión vale, y que si cree que en realidad no sabe nada, infórmese. O sea,
yo sé que hay mucha gente que quizás no tiene acceso como a internet, que le cuesta, pero hay maneras, hay formas, participando si hay una asamblea, participando si hay cabildos, que ahora claro, con la pandemia esto como que se diluyó un poco, pero hay maneras en que nosotros podemos, como dices tú, conversar con el vecino, quizá el vecino te puede dar un punto de vista, ¿cachai? Entonces, eso es importante, como que nosotros entendamos la importancia que tenemos como ciudadanos, y el poder que tenemos como ciudadanos. Jorge, Bueno, está meditando. no, todo eso es. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho. Yo tengo poco que agregar. Yo creo que un pilar que nos puede hacer libres es la educación y el conocimiento. No tenemos otra forma. No, ni Ripley ni Falabella nos va a dar la libertad que necesitamos. Necesitamos tener conocimiento y eso, aunque nos duela y nos cueste trabajo, tenemos que desarrollarlo. La capacidad de estudio, de conocer las cosas. Un dato para que todos sepan. Todavía no están los estudios, pues se están haciendo, pero ya hay algunos preliminares. Los lugares más contaminados en el mundo son los que han tenido más muertes por coronavirus. Las ciudades que tenían más altos niveles de emisiones han tenido registros de muerte mucho mayores que aquellos que tenían ambiente un poco más limpio. Eso tiene que dar una correlación. Si no vives en un ambiente limpio, libre de contaminación, probablemente lo que pasa con tu vida es que asumes un riesgo mayor. Y así que cuando uno pelea por estas cosas, está peleando por la vida propia. Y en definitiva, no hay verdades absolutas, pero sí hay tendencias. Y una tendencia en el mundo es que si salvaguardamos el medio ambiente, las comunidades también mejoran su salud. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la Constitución. La Constitución en el capítulo 3 dice cuáles son las normas y son las condiciones que entendemos, por las cuales entendemos un ambiente libre de contaminación. Sin embargo, esas normas recién fueron hechas en el año 2013. O sea, estamos en el año 80, se hizo la Constitución, y en el 2013 recién las normas, hay una cantidad de tiempo en que nadie podía medir nada porque no estaban las normas que nos permitían fiscalizar. Entonces, por ese lado, es importante tener en consideración. Y una última cosa, nosotros veníamos rajados por el año 2019 viendo la COP25 porque sabíamos y teníamos conciencia que el cambio climático era importante, le estábamos dando harta importancia, hartos likes ahí a la gente. De repente el 18 de octubre se nos cambió el foco porque nos dimos cuenta de que teníamos una desigualdad social. Esa desigualdad social nos obligó a la gente a poner y a hacer todo lo que nosotros hemos visto que se ha hecho, ¿verdad? Y resulta que después después de la crisis social, viene la crisis sanitaria con el coronavirus, ¿cierto? Que uno dice, oye, pero son dos cosas distintas. No, están todas relacionadas. Y después de la crisis sanitaria va a venir la crisis económica. Y entonces vamos a tener que prepararnos porque las cosas se van a poner complicadas. Y en ese minuto hay que tener el sistema, hay que haberlo estudiado. No podemos empezar a improvisar después que termine la pandemia. Es ahora donde tenemos que estudiar la situación para proponer soluciones reales, realistas y además aterrizadas con la comunidad. Si no hacemos eso, vamos a volver a tener una normalidad como la que ellos quieren que tengamos. La antigua normalidad que no era normalidad. Una última cosita para terminar, digamos. Cuando nosotros hoy día nos estamos quejando que estamos confinados y que no podemos salir a la calle, que esto no es vida, dicen algunos, yo no voy a vivir más encerrado, porque esto no es humano vivir encerrado. Resulta que cuando teníamos la libertad, ¿qué es lo que hacíamos? Vivíamos 3 horas arriba en bus, trabajamos 12 horas como locos, llegamos a la casa, no teníamos idea, no teníamos vida en realidad. Antiguamente no teníamos vida, pero no lo sabíamos. Hoy día que estamos encerrados, decimos que no tenemos vida y estamos todos mirándonos las caras. Y resulta que eso es una situación que hay que analizarla en su contexto. Tal vez no sea bueno volver a la antigua realidad, porque esa antigua realidad no era vida, y lo que hoy día tenemos es una oportunidad para poder cambiar lo que viene más adelante. Así que yo les agradezco a ustedes que nos hayan invitado. Ha sido de verdad un gusto poder participar con ustedes.
Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.